to this computer. Mm, Muy bien, queridas en el Señor. Hoy eh, nos da alegría poder entrar a este nuevo y último estudio del libro del Éxodo, que estuve viendo cuántas clases hacíamos, pero la verdad es que creo que con una estamos bien. Y hemos llegado hasta aquí después de harto tiempo, así que si hemos estado acá desde el principio es algo para estar orgulloso porque hemos sobrevivido con éxito a plagas devastadoras, a persecuciones faraónicas a caballo, a desiertos áridos, a dietas estrictas de maná, eh, y vimos también una crisis de infidelidad comunitaria al pie del monte Sinaí con el becerro de oro. Hemos visto muchas cosas fascinantes en este libro del Éxodo, tanto históricas como eh, instructivas tanto en la conducta como en elementos a construir. Eh, Así que hemos visto en todos estos capítulos historias increíbles. Y ahora llegamos al capítulo 35 al 40 del Éxodo, en que nos agarra la misma especie de desesperación quizá de un manual de instrucciones, porque si miramos el texto y nos topamos a veces con listas que parecen interminables, como instrucciones de cortinas de pelo, de cabra, estacas de bronce, querubines de oro batido, medidas exactas en codos, que es una medida que nosotros no manejamos, lo de los codos, que son como 45 centímetros más o menos. Eh, Leímos también hilos de púrpura, escarlata, lino fino. eh, Nuestra tentación es decir, bueno, ya entendimos la idea general, eh, y eso es lo que vamos a apuntar. Quiero que hagamos una memoria. En nuestra sesión anterior estuvimos viendo, en nuestras sesiones anteriores, cómo el pueblo había fabricado un becerro de oro, rompiendo una alianza con Dios que apenas había sido estrenada. Y Moisés tuvo que interceder con uñas y dientes suplicando a Dios por una nueva oportunidad para el pueblo de Israel. Y Dios perdonó y renovó las tablas de la ley y reiteró su pacto. Sin embargo, queda una pregunta flotando en el aire del desierto, una duda que carcomía el corazón de Israel. Después de semejante traición con lo del becerro de oro, ¿Dios iba a habitar nuevamente con ellos, en medio de ellos? En medio de un pueblo tan testarudo, tan propenso a la idolatría? ¿Se habría cancelado este pacto o devaluado el proyecto original? Y los capítulos 35 al 40 nos dan la respuesta. Una respuesta contundente, hermosa y conmovedora, porque no solo no cancela el proyecto Dios, sino que el pueblo responde al perdón de Dios con una energía tal de generosidad, con arte, con precisión, que nos deja con la boca abierta después de la lectura de estos 5 capítulos. Así que hoy vamos a ver cómo este Dios que creó el universo entero decide achicarse voluntariamente para caber en una tienda de campaña de lona y de cuero, con tal de no dejarnos caminar solos en nuestras travesías humanas. Así que le hincamos el diente a los capítulos 35 al 40 y vamos a ver un poco de qué trata. Les voy a proyectar yo las diapositivas de esta clase. Ujú. Ahí creo que estoy compartiendo, ¿sí? No es la sesión 10, pero eh, es el capítulo 35, 36, 37, 38, 39, 40 que vamos a revisar.
Muy bien. Vamos a ver este capítulo, eh, esta clase final, en distintos bloques. Vamos a revisar primero el bloque uno, lo que es el marco de la libertad, que consiste en la convocatoria de Moisés a toda la comunidad y una insistencia en el descanso absoluto, en el sábado, en el Shabbat. ¿Han escuchado esa palabra, Shabbat, que es el sábado, es el descanso? Antes de mover un solo dedo para construir la casa de Dios, el pueblo debe aprender a detenerse, a calmarse, porque la obra sagrada nunca debe canibalizar el tiempo sagrado del descanso. En el bloque 2 vamos a estudiar sobre la economía de la gracia, que es una invitación a presentar la ofrenda para el santuario y la respuesta que el pueblo debe tener. En el bloque número 3 vemos en el capítulo 35:30 al 36:7 los rostros del arte inspirado. Es una presentación pública de los maestros artesanos, Bezalel de la tribu de Judá y Oholiab de la tribu de Dan, hombres llenos del Espíritu de Dios, eh, que hacen estas obras artísticas. Los artesanos aquí informan a Moisés que el pueblo está trayendo incluso mucho más de lo necesario y Moisés tiene que emitir un decreto oficial para prohibir que sigan trayendo ofrendas. Imagínense eso. Vamos a prohibir que sigan trayendo ofrendas. Nos gustaría escuchar eso en la iglesia. Vamos a prohibir que sigan trayendo ofrendas porque hay mucho. En el bloque 4 de esta clase vamos a ver el capítulo 36 al 39 que habla acerca del relato de la fabricación de cada componente del tabernáculo, de la morada. Habla de las cortinas, el toldo de pieles, las tablas de acacia, habla del arca del testimonio, el propiciatorio, que ya hemos visto, pero aquí son como los detalles finales. El altar de bronce, el altar de los holocaustos, las vestiduras sagradas de Aarón y sus hijos nuevamente reforzadas. Eh, y en el bloque 5 vamos a revisar lo que es la epifanía del espacio habitado, es decir, la orden divina de Dios de levantar un tabernáculo el primer día del año nuevo y cómo este montaje es realizado paso a paso por Moisés. Y la invasión final de la nube y la gloria de Dios que llena la morada eh, y guía las marchas de Israel por el desierto. Esos son los 5 bloques que vamos a realizar y partimos hablando ya del bloque número uno. Vamos a entrar de lleno a este taller, vamos a encender nuestras luces en nuestro cerebro, eh, nos situamos detrás del texto, que hay un mundo complejo detrás, hay mucha arqueología, como lo hemos visto en el estudio del Éxodo. eh, Hay mucha historia que ha sido redescubierta. Eh, Cuando los historiadores analizan la minuciosa descripción eh, arquitectónica del santuario transportable, que es el tabernáculo, en medio de un desierto, hay un desfase fascinante que cruza la arqueología y la literatura. Por un lado, algunos como Finkelstein, Silverman, argumentan que una estructura de tales dimensiones, revestida con toneladas de oro, plata, bronce, es poco creíble para un grupo de nómadas eh, provenientes de la península del Sinaí durante la edad de bronce reciente. O sea, estamos hablando siglo XIII antes de Cristo. Y desde esta perspectiva, eh, esta descripción como engrandecedora y perfecta
puede reflejar aspiraciones eh, que se generaron después en Israel. Incluso en la época del Segundo Templo, periodo persa, siglos por ahí, quinto, cuarto antes de Cristo, que es cuando ya el libro del Éxodo toma su forma final. Y los sacerdotes que están en esa época habrían proyectado un pasado glorioso, mítico, de la fundación de la nación de Israel. Eh, Eso es lo que ven muchos historiadores acá, de que nos encontramos con una descripción tan grandiosa que es imposible para unos cavernícolas de esa época haberla llevado a cabo. Sin embargo, traemos a la mente de que el éxodo es una reconstrucción que se hace siglos después de la memoria que se ha transmitido con los años, siglo tras siglo, de boca en boca. Por lo tanto, no vamos a tener nunca una reconstrucción 100% histórica y vamos a tener en los relatos de ellos lenguaje que le es familiar. Es como que a nosotros nos contaran una historia, nuestros hijos de que sus abuelos le hayan enviado y nos cuenten de que sus abuelos se enviaban mensajes de WhatsApp eh, para poder comunicarse y para nosotros eso sería como es falso. No, en la época de nuestros abuelos no existía el WhatsApp. No, pero existía el telegrama, existía otras formas, la clave Morse o si vamos más atrás, las señales de humo. Eh, el punto no es tanto la veracidad del relato en cuanto a los elementos, sino de la historia. La historia es que los abuelos se comunicaban. Y un niño de hoy seguramente va a decir a través de WhatsApp, porque es lo que ve, es lo que siente, es lo que entiende como algo práctico, plausible y eficaz para comunicar el día de hoy. Así que si miramos hacia atrás, vamos a ver de que hay cosas que son difíciles de que hayan de la forma en que se nos narra en el Éxodo, que hayan ocurrido históricamente, precisamente tal cual. Ahora, bien, esa es una forma de ver, porque hay otros egiptólogos y biblistas que sostienen que la tecnología constructiva, la metalurgia, el sistema de ensamble mediante espigas y travesaños y todas estas complicaciones que el tabernáculo tenía para construirse, no son inventos tan tardíos, sino que guardan ciertos paralelos con el antiguo Egipto, que es de donde se supone que viene el pueblo de Israel. Eh, y es así que el tabernáculo, como habíamos visto anteriormente, tiene una forma similar al campamento militar del faraón Ramsés II. Está en la misma proporción. Entonces, de ahí algunos estudiosos dicen, quizás no es descabellado pensar en esta alta tecnología de estos cavernícolas, digámoslo así, para enfatizar de que estamos hablando de un pueblo muy lejano a nuestra época. Quizás no es tan descabellado pensar esto si vemos que ellos vienen de Egipto, donde habían ya tecnologías que son inexplicables, la misma construcción de las pirámides. Para muchos es inexplicable de que las hayan podido realizar en la época en que éstas se construyeron con la tecnología que ellos tenían. Y ahí tenemos ciertas historias de que los marcianos, los extraterrestres hicieron las pirámides y hay un montón de teorías imaginarias que nos muestran eso. Bueno, un escenario parecido estamos pisando nosotros acá con estos israelitas que siguieron a un hombre llamado Moisés, que les contó de un nuevo Dios llamado Yahvé, que les mandaba a construir una carpa para que él habitase con ellos.
¿Cómo unificamos estas dos visiones? Pues de los que dicen que es imposible de que estos cavernícolas lo hayan hecho, de otros que dicen, no, pero Egipto pudo hacer las pirámides, quizá en Israel también hay. Y ahí podemos leer ya eh, un punto intermedio que nos arroje algo de luz. Si pensamos que Israel es un país que en el siglo sexto antes de Cristo, una nación, mejor dicho, fue deportada a Babilonia y que perdieron todo, perdieron su territorio geográfico, perdieron su monarquía, sus reyes y perdieron el templo de piedra construido por Salomón, que fue reducido a cenizas por las tropas de un hombre que se llamaba Nabucodonosor. Los exiliados viven sumergidos en una profunda crisis de identidad, rodeados por los templos gigantes de los dioses babilonios como Marduk, se sienten abandonados en la intemperie de la historia, con una ausencia de Dios. Y es en ese escenario en que el escritor del Éxodo, no de todo el Éxodo, sino de parte del Éxodo, recopila, edita y pone por escrito este final del Éxodo, este mensaje contracultural que le están transmitiendo a los desterrados, eh, que es de una audacia muy grande. En el fondo le están diciendo, hermanos, nuestro Dios no es un ídolo de piedra atado a un edificio, sino que es un Dios del tabernáculo, un Dios nómada, un Dios móvil, flexible, que sabe lo que es vivir en una tienda de campaña desarmable y que está plenamente capacitado para levantar su morada con nosotros y nosotros aquí en medio de la periferia en Babilonia o en cualquier desierto que estemos en la historia, tenemos un Dios que va de un lado para otro con nosotros. Entonces, esta visión intermedia nos aporta más que la historia cruda, propiamente tal, que no existía en esa época, un sentido a lo que leemos. O sea, lo que ellos escriben no es que mientan, es que le dan un sentido en base a lo que ellos conocen, a lo que ven. Eh, así que sí es como se desarrolla este texto de la construcción del santuario, fue como se construyó el texto de la construcción o creación del universo cuando estudiamos el libro de Génesis, en que los sabios de esa época que escribieron estos textos utilizaron palabras que el lector pudiese concebir, leer, escuchar, armar, para que pudiesen ver la majestad de Dios en la obra que quedaría en el texto bíblico. Eso es uno de los sentidos más importantes. Y comienza el relato con la instrucción al descanso, el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? El Shabbat consiste en de que antes de que nosotros comencemos a trabajar propiamente tal, tenemos que rendir esta ofrenda del descanso. Tenemos que descansar, tenemos que reposar. Esto es un mandato divino. Incluso antes de trabajar para Dios mismo, antes de mover un solo dedo para construir la casa de Dios, el tabernáculo donde iba a habitar su concepción, este Dios movible, el pueblo debe aprender a detenerse, porque la obra sagrada nunca debe hacer que nuestro trabajo para Dios mismo sea un ultraje al descanso. Y por eso que ellos tienen esta costumbre de no hacer nada en el día de reposo. Es decir, dejan cocinado el día anterior, las compras las dejan hechas él o los días anteriores. Entonces, el día que ellos dedican
a adorar, a servir a Dios. Es un día en que ellos descansan, es un día que verdaderamente entregan y que no tienen excusa alguna para decir, yo estoy demasiado cansado, demasiada cansada para separar este día para Dios. Y si hace eh, frío el día anterior, ellos tienen que preparar todo lo necesario para que este día especial dedicado a Dios sea un día sin frío o que el frío sea lo más apaleable posible. Y si hace calor, lo mismo. Y si no tiene lo suficiente, lo mismo. Es una dedicación, no es un estar por estar, no es un ir por ir. Y se necesita que para poder construir, para hacer cosas para Dios, uno debe estar con paz, con el shalom de Dios, con el Shabbat. Uno debe detenerse. Cuán importante es para nosotros a veces detenernos cuando tenemos que servir a Dios. A veces vivimos una vida de iglesia tan rápida. El jueves la diaconía, el sábado el culto, después el estudio bíblico de aquí para allá. Y, y a veces podemos llegar a banalizar estos tiempos y podemos hacer que estos se transformen en rutina. Sin embargo, la instrucción del Shabbat, del descanso, de detenerse, es una llamada de atención al pueblo de Israel y a nosotros hoy, en el sentido de que cuando vayamos a servir a Dios, cuando vayamos a participar de la santidad de Dios, debemos hacerlo con conciencia del lugar en que estamos, de quiénes somos y en absoluta tranquilidad, sin dejar que el ajetreo del día a día nos perturbe. Y esto es importante, porque como les puse ahí en la PPT, la obra sagrada no canibaliza el tiempo sagrado. Lo mismo, si a veces la carga es demasiado grande, si tuviste accidentes, si tuviste imprevistos y llegas cargado a trabajar en el día o en el momento que le dedicas a Dios, no puedes canibalizar el tiempo con más trabajo. Me explico. Eh, si estamos con una tarea asignada, un ejemplo, nuestras queridas hermanas aquí que preparan el desayuno, que preparan la Santa Cena para el día sábado, para el día domingo, si esa preparación va a ser una carga, va a canibalizar, sea porque estés expuesta a un periodo de ajetreo tremendo por la totalidad de tu vida, Dios no quiere que sea eso un acto que canibalice tu servicio, sino que puedas tomarte el tiempo antes de construir, detenerte. Si para ti va a ser una carga, si para ti te va a traer más problemas que beneficios servir, pide ayuda y Dios dará, pero que puedas siempre disfrutar del servicio y que para servir puedas antes haberte tomado el tiempo de detenerte y así poder servir respirando el aire de lo que sirves. En segundo lugar, la invitación a presentar la ofrenda que nos narra el capítulo 35, la ofrenda para el santuario, con una respuesta del pueblo, nos detalla los materiales, metales, telas, pieles, eh, y el texto enfatiza que la contribución proviene exclusivamente de los movidos por el corazón, movidos por el corazón. Por lo tanto, las mujeres aquí toman un rol protagónico
hilando lo que sería el pelo de cabra y el lino con sus propias manos, hacer cosas con las propias manos, que esta ofrenda sea una ofrenda de corazón. El apóstol Pablo ya nos decía, eh, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. De ahí la importancia de que reposamos, luego damos con el corazón. Esta estructura de los últimos 5 capítulos está diseñada de tal forma que nos muestra incluso una especie de liturgia propia para nuestra vida como cristianos, en que nos detenemos, en que somos movidos por Dios en nuestros corazones a hacer este trabajo manual que puede ser servir en la diaconía, puede ser, como les dije, ayudar en una otra cosa, puede ser también una oración, una lectura, cualquier momento que nos llame, que nos mueva a servir a Dios. Luego en el capítulo 35, 30 al 36, 7, vemos cómo los maestros artesanos, Bezalel y Oholiab, son llenos del Espíritu de Dios. Y la clase pasada habíamos dicho que es interesante esto de que el texto no dice que los sacerdotes fueron llenos del Espíritu de Dios, sino que habla que estos artesanos, estos artistas, informan a Moisés que el pueblo está trayendo mucho más de lo necesario, producto de todas estas artesanías, de estas ofrendas que ellos estaban llevando para poder construir esta morada para Dios, y ya había que parar, porque si no, ahí sí que de forma categórica en todos los niveles no iban a poder transportar el tabernáculo. Iba a ser dificilísimo. Mientras más cosas llevaban, iba a ser más difícil. Y Moisés debe prohibir que traiga más. Entonces, podemos ver aquí una progresión. Hay alguien que mi señora tiene la... Lo voy a mutear. Hice callar a mi señora, pero solo por Zoom. Muy bien. Podemos ir viendo una sesión, una consecución en nuestra liturgia que estamos armando acá. Primero, ellos se detienen, luego empiezan a trabajar de lo que les sale del corazón, y luego ellos empiezan a ofrendar, a entregarse. Y su ofrenda es tan generosa, dedican tanto tiempo, le ponen tanto esfuerzo, tanto corazón, que Moisés debe prohibir que traigan más. Es como cuando nosotros hacemos una campaña, un bingo a beneficio de alguien y la meta se cumple, pero la gente está tan inspirada ayudando que a veces se logran sobrepasar esas metas y la gente sigue trabajando porque está tan feliz, tan dedicada en la consecución de este objetivo, que sigue ahí. Y esto es lo mismo que ocurre en el levantamiento de la casa de Dios, de la morada para ellos, de este Dios movible, de este Dios que se transporta. Y luego vemos que esto se perfecciona. Eh, las cortinas, el toldo de pieles, las tablas de acacia que se menciona, los travesaños, el arca del testimonio, el propiciatorio, los querubines que vimos la otra vez una foto de estos ángeles, eh, la masa de los panes de la ofrenda, el candelabro de oro puro, el altar de incienso, incienso con el óleo de la unción de Dios, el altar de los holocaustos,
o el altar de bronce, como se le solía llamar. De hecho, hay muchas canciones que usted puede escuchar que hablan del altar de bronce de Dios que cantan los judíos y algunas personas cristianas también evocando este momento. La pila de bronce también para las abluciones, para los derramamientos de la sangre, el diseño del patio, del atrio de afuera, las vestiduras de los sacerdotes, de Aarón, de sus hijos, todo esto, toda esta perfección que se nota acá, tiene antes un camino recorrido, el detenerse, el dedicar nuestros corazones, el trabajar dedicadamente y sin pensar en que estoy haciéndolo con un fin, sino por el amor a Dios, sin pensar en que estoy haciéndolo para obtener algo a cambio, sino porque Dios me hace libre para trabajar para Él. Esto llega a una ejecución perfecta, pero ni siquiera porque se estuviese buscando por ellos voy a hacer algo perfecto, porque cuando uno se pone en la mente a hacer algo perfecto, muchas veces no lo logra. Entonces, esta adoración perfecta viene de una secuencia de actos obedientes a Dios. Parte con el descanso, con la dedicación, con el corazón, con el trabajo, hasta que la obra de Dios es perfeccionada. Y luego de esto es que ocurre la epifanía, que esto es la experiencia de Dios. En la última etapa vemos el cabot, que es la gloria, la nube de gloria de Dios, llena la tienda y Moisés queda afuera y el Dios del Sinaí ahora viaja con el pueblo de Israel a ras de suelo. La presencia de Dios real aparece aquí al final. Y por eso es que es bonito cuando nosotros vivimos nuestra liturgia con la Santa Cena ya al final de nuestra liturgia. Lo ideal es que todo esto, así como lo vivimos en el final del Éxodo, también lo vivamos juntos como comunidad. Que el compartir el pan y el vino, la presencia, la epifanía, la experiencia de Dios en nuestra vida como comunidad pueda ser algo que hayamos pensado, algo que hayamos experimentado no como un azar, no como que, oh, hay Santa Cena otra vez, como todos los sábados, como todos los domingos, sino que esto sea algo que yo vaya a recibir producto de toda una procesión anterior, en que yo primero me detuve, primero yo pensé, descansé, entré en el reposo del Señor, le entregué mi corazón, comencé a trabajar, Él perfeccionó la obra y finalmente compartimos juntos la presencia de Dios en esta epifanía, en esta experiencia del Dios vivo, en que juntos podemos contemplar y sentir la presencia de Cristo mismo en nosotros en la Santa Cena, no como algo rutinario, no como algo que nos hace sentido solamente porque lo sabemos de memoria, sino que nos hace sentido porque lo vivimos juntos como comunidad, porque lo sentimos a fondo, porque hemos vivido un proceso de preparación que es como Dios nos muestra que Él trabaja. Lo hemos visto desde el principio del Éxodo, cómo Dios se manifiesta a través de estos procesos, a través de estas discusiones que tenía con Moisés para llegar finalmente a esta instrucción de cómo su presencia les acompañaría en este caminar en el desierto, pero cómo ellos tenían que asimilar bien la presencia de Dios en sus vidas, en su compañía. Porque si no lo hacían bien, si ellos no asimilan bien la presencia de Dios, es muy fácil de que se den a los ídolos. Es muy fácil que
piensen que todo esto es rutinario y que es igual que cualquiera de los otros dioses. Y por lo tanto, si necesito una ayuda express, puedo lo más bien hacerme un becerro de oro. Puedo hacerme un becerro de oro, adorarle y olvidarme de Dios, porque este Dios para mí se transformó en una fórmula sin sentido. Eso es algo de lo cual debemos tener cuidado. Entremos ahora, como siempre comentamos, en algunas palabras del hebreo que nos puedan dar un poco de luz en todo este cierre del Éxodo que culmina ya con la terminación de la morada de Dios del tabernáculo. Eh, Malacá es una de las palabras que aparece aquí en este relato que se traduce como obra, como trabajo, como labor, que esta es la palabra que abre el capítulo 35 en el contexto del mandamiento sabático del Shabbat y que llena el capítulo 39 y 40. Eh, Esta palabra malacá tiene relación con el trabajo físico, rutinario, con la servidumbre, la faena diaria de los esclavos. Eh, Malacá es una palabra que designa el trabajo creativo, el diseño, la labor del artesano con alta precisión. Es una palabra que se aplica incluso a la acción creadora de Dios. Entonces, cuando acá el artesano Bezalel esculpe la madera o las mujeres hilan la lana, no están realizando una tarea burda, están ejerciendo el mal acá, el trabajo divino como co-creadores, como imitadores de Dios que también es un artesano. Y por ello, cesar el mal acá, cesar el sábado, cesar incluso el trabajo ante Dios mismo o para Dios mismo es una declaración de dignidad. Les hace ver que el ser humano no es una máquina de producción, sino que es un hijo del Creador y que es llamado a participar del descanso que Dios mismo tiene. Pues la Escritura les dice a ellos que Dios descansó el séptimo día. Malacá trabaja, pero también descansa de ese malacá. El trabajo que es tan bonito, el trabajo que Dios mismo hace, descansa de él. Otra palabra que nos da luz acá es Medivlev, una expresión que aparece de forma insistente en los capítulos 35:5, 35:22 y se traduce en nuestras versiones muchas veces como el que lo ofrezca de corazón o movidos por su corazón, que denota un acto noble, generoso. Nevilev es actuar de manera voluntaria, sin una coacción exterior, sin que alguien me esté mandando, sin querer obtener un premio, sino porque me nace de adentro, me nace de adentro. Un corazón noblemente predispuesto, traducen algunos esta palabra, una voluntad desbordante. Yo no sé cuántos han escuchado esa palabra, no, tal persona tiene una voluntad. Cuando dicen, la Hani tiene una voluntad, uno piensa más en una cosa que sea un simple querer, sino que es realmente algo que le brota del corazón a alguien. Y esto es lo que aparece en estos últimos 5 capítulos como una constante. La construcción del tabernáculo de Dios es algo que brota de alguien que tiene una voluntad, de unas personas que tienen una voluntad que les nace desde adentro, desde el fondo de sus corazones. Este fin de semana tenemos eh, la eh, actividad del Día del Patrimonio y tenemos que estar ahí sábado y domingo.
Y algunos pueden ir a ayudar y cooperar. Pensemos en esta actividad. Trato de aterrizarles este final del éxodo a algo concreto. Alguien puede ir, falta voluntarios para poder ir a ayudar. Alguien puede decir, ya, tengo que ir, porque faltan manos, porque allá voy. Pero otras personas pueden decir, qué maravilloso el que yo pueda ir y ser parte de esta obra. Me nace del corazón ir. Y hay una diferencia en la actitud. Si yo les dijera que este fin de semana más de 1.000 personas van a entrar a nuestra iglesia, es algo asombroso, es algo a tener en consideración, es algo impactante. Y si les digo que nunca antes la pega, el trabajo de evangelizar ha sido tan fácil para alguna iglesia, que la misma gente se meta adentro de tu iglesia para que tú les hables de tu iglesia. ¿Cuántas iglesias tienen esa oportunidad? Muy pocas. Nosotros acá en la región seremos nosotros y la presbiteriana que hacen visitas guiadas y bueno, y la anglicana, pero la anglicana no funciona como iglesia, pero nuestra iglesia en Valparaíso se siguen haciendo cultos y cerca de 1.000 personas van a llegar ahí, esperando de que les hablemos nosotros de nuestra iglesia y de Dios. Entonces, si hacemos un llamado, necesitamos voluntarios para ir a servir, para ir a hacer visitas guiadas, a alguien, más de alguien le van a hacer del corazón una voluntad tremenda y va a ir y va a servir con una alegría, con un gozo, como estas personas que trabajaron para la construcción del tabernáculo, para construir el lugar donde Dios iba a habitar. Esto es más o menos la idea que quiero que nos hagamos con esta palabra, eh, ne- Nedivlev, desde el fondo del corazón, desde el fondo del corazón, el servicio a Dios. Otra palabra, otra joya hebrea, eh, Tavnit, que es el modelo revelado, el diseño de la gracia, que la adoración responde a la iniciativa de Dios, no a lo que nosotros inventemos. Eh, Deriva de la raíz construir. No se refiere a una idea sola, abstracta, platónica, sino una réplica visual de lo que Dios va a hacer. Moisés está ahí en la montaña recibiendo las instrucciones, recibiendo cómo Dios quiere que sea la cosa. Y esto nos enseña que el culto y la teología de Israel no emergen, no salen de una fantasía, no salen de la especulación, que el hombre no inventa la forma de relacionarse con Dios, sino que responden al diseño de la gracia que Dios mismo estructuró previamente. O sea, hay un modelo, hay una forma a seguir, y nosotros no tenemos que inventar muchas cosas. Tenemos ya la gracia de Dios revelada en la Escritura. Sabemos qué es lo que creemos. Y eso es lo que somos llamados a poner en práctica en nuestra liturgia personal, en nuestro culto o liturgia como comunidad, para así poder ver y transmitir la participación en la gloria de Dios, que es el Kabod, es una gloria que tiene un peso, una densidad. En el Éxodo capítulo 40, verso 34, Cabot, la gloria del Señor invade, inunda el tabernáculo de tal forma que desplaza incluso al propio Moisés. Eh, Cabot es eh, un peso, una densidad, algo sustancioso, algo valioso. El peso de la gloria de Dios se siente y puede que esto no lo hayan sentido de forma tal,
en forma, digámoslo, física, de que yo puedo empujar a la gloria de Dios y se va a correr, pero hay en ellos una conciencia de que esto es tan real que pesa. Eh, para la mentalidad de Israel, la presencia de Dios no es una abstracción como el vapor, o una mera emoción subjetiva, o un concepto espiritual invisible, sino que la presencia de Dios posee un peso histórico, tiene una densidad, una trascendencia tangible. Entonces, cuando la gloria de Dios se posa sobre esta tienda del tabernáculo, el campamento adquiere un centro de gravedad sagrado, porque Dios decide inclinar su peso y su soberanía desde el universo para comprometerse formalmente con el destino de un pueblo de pastores nómadas, itinerantes. Y eso es algo, queridos hermanas, que quiero llamarles también a pensar en nosotros. Nosotros disfrutamos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, así como ellos lo disfrutaban cada semana, cada domingo, cada sábado, cada día en que compartimos juntos la presencia de Cristo. Debemos ser, como el pueblo de Israel, tan conscientes de este trabajo que hacemos para Dios como ellos lo eran, y que puedan hacer de nuestro corazón la misma dedicación que ellos tenían. Que este Dios que es escondido para el mundo, que se ha revelado a nosotros, pueda ser nuestra bandera, pueda ser nuestro estandarte, podamos transmitir que la palabra, el verbo se hizo carne y plantó su tienda, su tabernáculo entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 de los versículo 14. Que sea Dios que nos llene de su presencia. Si hacemos un paralelo entre lo que fue el becerro y lo que es el tabernáculo, el becerro se erige en medio del miedo, de la impaciencia, de la neurosis, mientras que el tabernáculo, en medio de la confianza en Dios y de la obediencia madura. Y cuando es obediencia madura porque ha tenido que pasar mucha agua bajo el puente y ellos se han tenido que caer, tropezar, volver a levantarse. El becerro es un ídolo rígido y estático, sin embargo, el tabernáculo es una estructura móvil y dinámica. De ahí esta idea del Dios móvil, el Dios que va con nosotros. En el becerro las joyas son entregadas por presión. En el tabernáculo los materiales son dados en libertad, incluso hasta decir ya basta, no den más, por favor. Y el fin del becerro es fractura, muerte. Y el fin del tabernáculo es una restauración del pueblo en la gloria de Dios. Si nosotros lo queremos eh, aplicar en nuestra vida, estos últimos parajes frente al faraón del rendimiento, nosotros vivimos inmersos en una sociedad hiperactiva, en una cultura del cansancio, de la hiperproductividad, donde nuestro valor como seres humanos depende groseramente de lo que producimos. Somos esclavos del activismo, nos llevamos a veces trabajo a la cama, muchos respondemos correos a medianoche. Moisés aquí en el capítulo 35 nos convoca a detenernos. Cualquiera que sea nuestro ajetreo en la vida. Muchachos, muchachas, el proyecto es urgente, tenemos plazos de entrega estrictos, así que trabajemos turnos de 24 horas. Es lo que nos dice el mundo y a veces nosotros mismos en nuestro trabajo en la iglesia lo pensamos así. Sin embargo, Moisés, antes de colocar la primera estaca, nos da una advertencia tajante. Durante 6 días se realizará el malacá, el trabajo, pero el séptimo día va a ser sagrado para ustedes, un descanso absoluto. Y dice, no encenderán fuego en sus casas.
tu trabajo, todo eso debe descansar. Debemos aprender a descansar, hacerle frente al faraón del rendimiento. Y en segundo lugar, la vocación secular como ministerio. ¿Qué quiero decir con eso? Muchos sufrimos a veces de una especie de complejo de inferioridad espiritual, porque pensamos, bueno, yo no soy pastor, yo no soy pastora, yo no tengo el don de predicar, no soy teólogo, no soy teóloga, no tengo grandes sumas de dinero para aportar. Y si ese es nuestro sentimiento, tenemos que leer el capítulo 35 que dice, todas las mujeres hábiles hilaron con sus propias manos y trajeron lo que habían hilado, púrpura, violeta, lino fino y pelo de cabra. Un detalle increíble, o sea, en el diseño maestro de Dios, un hilo tosco, un hilo de pelo de cabra que una mujer NN y luego sentada sobre el polvo de su tienda de campaña, es tan indispensable como el oro puro fundido sobre el propiciatorio por los artesanos que son nombrados ahí. Entonces, para nuestra iglesia luterana, en que creemos en la vocación secular, este pasaje es un tesoro porque Dios nos está revelando que el oficio del carpintero que elija la mesa con honestidad, el trabajo de la enfermera que limpia con paciencia una herida, la labor del contador que organiza los números, el diseño del arquitecto, todo es importante y todos son labores impregnadas con la presencia del Espíritu Santo. Ahora que hemos estado celebrando y recordando Pentecostés, es el Espíritu Santo que envuelve nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro día a día. Usted puede decir, aquí yo soy dueña de casa, es que yo estoy dedicado a otra cosa. Bueno, el Espíritu Santo envuelve tu labor. Eso es lo que creemos en nuestra teología luterana, lo que conocemos como la vocación celular, perdón, secular. Anótelo por ahí, vocación secular, que es parte de nuestra teología luterana, lo vemos aquí ya desde el Éxodo. Todos somos importantes. Aplicación C, caminamos en la incertidumbre líquida. El libro del Éxodo termina con una belleza poética. El pueblo de Israel acampa o levanta el campamento siguiendo estrictamente las ascensiones o los descensos de la nube y el fuego de Dios. Ellos no poseen un mapa cartográfico detallado de la península de aquí a 5 años. No tienen un GPS que les garantice la ruta exacta, la zona segura o donde no hay carabineros en el camino. Ellos carecen de certezas geográficas que nosotros tenemos hoy, pero tienen algo muy interesante y superior que es la presencia de Dios. Muchos de nosotros nos encontramos viviendo algo que los sociólogos llaman la modernidad líquida, que es una especie de estado de incertidumbre en nuestra existencia. Atravesamos desiertos debido a diagnósticos médicos inesperados, a quiebras económicas, pérdidas de seres queridos, y quisiéramos tener todo bajo llave con un contrato firmado con el destino que viene que nos asegure cómo y cuándo van a terminar las pruebas y cuándo van a ser los tiempos que esperamos. Pero el final del Éxodo nos invita a desarrollar una espiritualidad de la nube. ¿A qué me refiero con la nube? Con la nube que hemos visto en el Éxodo. Aprender a vivir al día en la escuela de la confianza fehaciente en Dios. Aprender a tener el coraje de ponernos en marcha cuando Dios abre una puerta de fe y aprender a cautivar la paciencia de quedarnos quietos en oración cuando la nube de Dios se detiene, cuando el panorama se vuelve opaco, difícil. Nosotros no caminamos a la deriva por la vida, por las dunas que pueden ser la vida, sino que Dios mismo es
quien en su nube de fuego cósmica cuida de forma incondicional tu retaguardia en las noches más frías de tu vida. Caminamos en la nube. Para nuestro último diálogo del Éxodo, ¿cuáles son los faraones que boicotean tu descanso regenerador, que frena eh, tu descanso? ¿Cuál es el hilo de lino, el trabajo que aportas a tu comunidad? ¿Dónde sientes la tentación de fabricar soluciones humanas por la impaciencia que se nos genera? Y la última pregunta para que conversemos. ¿Sientes que hoy Dios te llama a marchar hacia lo desconocido o a acampar con paciencia? Dos instancias en que la nube nos puede guiar hacia lo desconocido o quedar en el mismo lugar con paciencia. Les invito entonces, queridos, queridas, a que podamos tener nuestra última conversación sobre el libro de El Éxodo en base a lo que estuvimos viendo. ¿Qué les parece cómo termina este libro del Éxodo con la respuesta final de Israel, en que deja de irse ante los ídolos y se da cuenta que tiene que prepararse para este camino en que la presencia de Dios los acompaña? Les dejo la palabra para que nos den sus impresiones del libro del Éxodo en general, de estos capítulos, de lo que ha sido el estudio para ustedes. Eh, Quiero empezar metiendo metiendo la cuchara, como decimos acá. Eh, bueno, me encantaron estos últimos capítulos, me encontré estupendos. Además, tu exposición fue maravillosa, te felicito. Y rápidamente pensé, mi vida ha sido un éxodo, o ahora estoy acampando con paciencia. Y no es chiste, te juro por Dios que lo siento así. Y no me quiero extender mucho porque quiero que los demás también digan algo. Gracias, Jani. Em, Coincido con lo que dice Hani. Ha sido un largo estudio, como dijo usted, pastor, de muchas sesiones, pero me quedo, o sea, siempre como resumen, o sea, marchar con fe y acampar con paciencia. Es como un autoanálisis de nuestras vidas a lo largo de todas las generaciones que hemos tenido y que a lo mejor tenemos a futuro. Em, Nunca había pensado que si yo estaba descansando y me detenía y hacía una pausa antes del trabajo que voy a hacer o hecho, iba a estar mejor. O sea, el análisis de hoy día es excelente. O sea, si yo estoy bien, puedo actuar, puedo llevar a cabo una obra y con fidelidad, con liderazgo, así como Moisés fue guiado por Dios. Podemos ser guiados por la iglesia, por nuestros jefes, por el país, por la comunidad. Y si somos guiados bien, vamos a actuar bien. O sea, hay toda una escala que comienza con el descanso, pero con fe, con Dios, y terminamos con la gloria del Señor, que es lo máximo. Todas esas etapas de oficio, me quedo con que la vida de cada persona es importante para Dios, y si soy guiada, camino en la vida encauzado por Dios. Gracias, ha sido una gran experiencia. Creo que es mi quinto libro que he estudiado en la iglesia y estoy muy contenta. Eso. Gracias, Miriam. Sí, Yo pienso que ha sido un largo camino, digamos, que nos enseña también a enfrentar la vida, cómo debemos enfrentar la vida
digamos, no con estrés, etcétera, sino que a detenernos es lo más importante, porque como tú decías, ¿no? Generalmente estamos tan enfocados a rendir, y no nos detenemos a pensar que sí necesitamos el descanso. Sin el descanso no podemos rendir. Es una invitación a vivir la vida como realmente debe vivirse, enfocándonos siempre en la fe hacia el Señor. Eso es lo que yo pienso. Lo encontré súper lindo el Éxodo. Y muchas gracias a ti, ¿no? Gracias por tu palabra, Lucía. Sí, yo me uno también a realmente esta parte fue extraordinaria y me arrepiento un poco de decir que me aburría un poco todas esas leyes y todas esas medidas y todas esas cosas como si fuera algo frío, pero ahorita con con este cierre que estás dando tan maravilloso, em, pienso que efectivamente Dios nos ama mucho y que ese tabernáculo movible lo veo en que cada uno somos tabernáculos movibles, porque la presencia de Dios está en nosotros. Él vive en nosotros y nosotros somos lo, el reflejo de lo que Él quiere. Entonces creo que uno conectándose internamente y sabiendo que Él está en nosotros, podemos lograr muchísimas cosas. Por ejemplo, el arca, eso donde está ahí, yo lo asocio con donde está la presencia de Dios en mí, o sea, internamente. Y estoy de acuerdo en esto de bajar el nivel, algunas veces estamos agobiados y me encantó también lo que dijiste, cuando algunas veces nos menospreciamos en, no, yo no soy capaz, sí eres capaz, solamente toma con fe que tú eres parte de ese mundo maravilloso que Él hizo. O sea, yéndome a la parte de el tabernáculo con el ser humano. O sea, somos obra de Dios y, y, y Él siempre está con nosotros guiándonos. O sea, no, no sé más. De verdad te felicito. Este cierre que hiciste fue estupendo, estupendo. Gracias. Muchas gracias, chiquillas. Bien, damos gracias a Dios. Eh, ya se les informará el nuevo estudio bíblico que vamos a compartir, la modalidad. Estuvimos hablando temprano acá con el pastor Rudy, quizás volver a la presencialidad, ahí estamos viendo quizás qué vamos a hacer. No sabemos si será lo único, pero le vamos a estar informando. Que nuestro buen Dios les bendiga, les llene de su Espíritu Santo, de su presencia en este Pentecostés, y que la bendición de nuestro Dios uno y trino, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada una de ustedes, hoy y siempre. Amén. 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 Muchísimas gracias. Feliz retorno a casa. Gracias. Muy Muchas interesante. gracias. Muchas Estuvo gracias. espectacular. Chao. Nos Gracias. Chao. vemos. Chao. Chao, chao. Excelente curso. Muchas gracias. Bye bye.